capítulos 25 al 28. Hay algo que digo para diferenciar un poco desde que tuve mi conversión, mi encuentro con Dios, y es hablar de mí, tipo, y digo, tal, pero yo antes de Cristo o yo después de Cristo, y esto a mis amigos les deja un poco parados, bueno, esto primero, y luego les hace gracia de que hable así de mí, pero es que es totalmente cierto, porque yo antes de Cristo no tengo nada que ver a cómo soy ahora después de Cristo, después de ese encuentro con Cristo. Entonces me hizo gracia leyendo estos últimos capítulos de Hechos, porque Pablo está contando su testimonio varias veces y a la vez les está diciendo, yo antes de Cristo era así y yo después de Cristo soy así. O sea, yo era como vosotros, yo era un fariseo, perseguía a muerte a los cristianos, sin embargo tuve ese encuentro con Cristo, me cambió la vida y ahora soy otro. Y ahora hago todo esto. Y eso es, o sea, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, te cambia la vida. O sea, no creo que hayas tenido un encuentro con Cristo y no te haya cambiado la vida. Es que eso no sería un encuentro con Cristo, porque al final Cristo te cambia, o sea, ese encuentro te impacta en tu vida. Y dices, es que con esto, ¿cómo no voy a creer? O sea, es imposible. Y al final no hace falta que te pase una cosa hiper, mega, ultra grandiosa, sino hasta en la cosa más sencilla puedes tener ese encuentro con Cristo. Yo lo tuve literalmente a través de una persona que dijo unas palabras que yo pedí la noche anterior en oración y me dio esa respuesta a través de una persona por redes sociales. O sea, tú dices, ¿qué? Pero sí, o sea, y yo a raíz de esa respuesta me di cuenta de que era de Dios y a raíz de ahí pues decidí seguir a Dios, decidí ser católica. Entonces, pues bueno, o sea, generalmente lo que sucede en estos capítulos son las acusaciones, persecuciones, o sea, todo esto que tenía Pablo en su contra. Sin embargo, Pablo en ningún momento fue inocente y se ve cómo intentan culparlo y tienen que pasarlo de un sitio a otro, sobre todo aquellos que tienen poder, pero les da esta vergüenza porque no saben qué poner en las cartas de, oye, te envío a este prisionero, porque siempre solían poner el motivo por el cual estaba preso, pero en este caso Pablo no había hecho nada, entonces no sabían ni qué poner y llamaban a otras personas también de altos cargos para decir, ven a ver tú, a ver cómo lo culpamos si no ha cometido delito, que es lo que sucedía. Entonces, pues otra de las cosas que vemos es que las personas, no todo el mundo conoce a Jesús, o sea, tal vez la persona que esté a tu lado no sabe ni quién es Dios. No todo el mundo sabe quién es Dios, porque, y más hoy en día, cuando las personas están tan apartadas de Dios. O sea, no hay que dar por hecho que todos saben lo que nosotros sabemos. También se ve la felicidad de Pablo en esta situación tan dura. O sea, Pablo, además de ser perseguido, también era maltratado, era azotado, y aún así él estaba feliz y se sentía más libre que las personas que estaban sin cadenas, porque él sí que estaba atado con cadenas y decía, ojalá estéis como yo, menos con estas cadenas, porque él mismo se sentía con más libertad estando así que ellos, que se supone que estaban libres. La esperanza en Dios se ve, esa esperanza que Pablo tiene en Dios, en sus promesas, en su fidelidad, en que cumple todo lo que dice, porque cuando Dios se presenta en varias ocasiones para darle esa palabra de ánimo que necesita o para darle una promesa, esto a Pablo le recarga las pilas y vemos también cómo gracias a ese ánimo que le da Dios, Pablo cobra ese ánimo y también puede dar ese ánimo a los demás. El testimonio es muy poderoso y es muy poderoso contarlo porque al final es tu historia. Es más poderoso contar tu testimonio que empezar a dar catequesis sobre la fe. Además, tu testimonio puede ser literalmente una catequesis, de ver cómo te ha cambiado Dios, de ver cómo lo imposible lo ha hecho posible en ti y de muchas más cosas, y que al final es tu historia. O sea, las historias calan más en las personas que una formación o que una clase sobre religión. O sea, es que eso se hace muy pesado porque al final es teoría, 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 pero y la práctica se ve en la conversión. Vemos cómo también Pablo, o sea, para él el tiempo no existía, o sea, siempre estaba constantemente evangelizando, aprovechando cada oportunidad porque las personas también acudían a él. Entonces, en todo momento estaba hablando
de Jesús, de quién era, de qué hacía, esa perseverancia de Pablo, ese estás loco que le dicen a Pablo. Y en cambio él dice, no estoy loco. Pero bueno, o sea, yo pienso, si estamos locos, pues bendito sea Dios, porque al final, si se ve desde fuera, pues muchas veces pueden pensar eso de los cristianos, que estamos locos, porque ¿cómo vamos a amar a alguien que nos hace daño? O sea, eso es impensable humanamente. Pero sí, pues lo hacemos. Jesús nos enseña eso, igual que muchas más cosas que suelen chocar, porque humanamente chocan muchas cosas, pero Jesús nos lo ha enseñado con su ejemplo. La libertad en Dios, como os comentaba, la inmediatez, porque no era ir retrasando aquello que Dios me dice, bueno, ya haré esto, sino era, Dios me dice esto, voy a hacerlo. Y bueno, sobre todo, ese dar ánimos y esa valentía con la que hablaban todos y cada uno. Además del portarse humanamente, porque en estos capítulos se ven como en varias ocasiones hay personas que reciben a Pablo y a los demás presos y se portan muy humanamente con ellos. Y esto es un ejemplo también de que debemos portarnos humanamente con todo el mundo, sea quien sea. Así que bien, pues indagando más en los capítulos, el capítulo 25, lo que sucede es que Pablo apela al César porque ya llega un punto en que dice, en el tribunal del César es donde debo ser juzgado, y le dicen, pues nada, pues has apelado al César irás. Luego está Pablo ante el rey Agripa, que Festo expone el caso de Pablo y le dice, es que no encuentro ningún delito, solo tienen discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto de quien Pablo afirma que vive. Y aquí llega el rey Agripa y le dice, quiero oírlo. Que justamente el rey Agripa, su bisabuelo, quería matar a Jesús niño, su abuelo decapitó a Juan el Bautista y su padre también mató a Santiago Apóstol. Así que ahora venía el rey Agripa. Y bueno, se juntaron el rey, los tribunos, los personajes de más categoría de la ciudad, y lo que les comunica Festo es que había decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, aún así, él sabía que Pablo era inocente. Y también decía, me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones formuladas contra él. O sea, es que no tenía ningún sentido. Sin embargo, fijaos todas las personas que estaban ahí escuchando a Pablo, que esto realmente era una oportunidad para hablar de Jesús. Y aquí es donde viene esa oportunidad, ese discurso de Pablo ante el rey Agripa. Y él ya en el principio del discurso le dice, me considero feliz, por eso te pido que me escuches pacientemente, que esto es un poco loco también decir, estás feliz después de todo lo perseguido que has sido y de todo lo que has pasado por aquello que defiendes, que es la verdad. Así que bueno, pues aquí es donde cuenta de nuevo su conversión, da su testimonio, su encuentro con Dios. O sea, él explica y se da cuenta de que Jesús está vivo y de que él estaba luchando contra Dios, porque estaba persiguiendo a Dios. Cosa que cuando tienes encuentro le dices, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Esto Jesús. Y esto siguiente es nuevo, que no estaba escrito hasta ahora. Te va a resultar duro dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate. Me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo. Y esta parte me apasiona porque tiene mucha verdad y también como que nos hace ver cosas que tal vez no queremos ver. Y es la siguiente. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que les abras los ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y participen de la herencia de los santificados mediante la fe en mí. O sea, que Dios lo que quiere es que seamos libres. Dios lo que quiere es que vivamos en la luz, que vivamos en la verdad y que no seamos esclavizados por el pecado. Así que, pues, gracias a esa conversión, o sea, la conversión también implica arrepentimiento, porque te arrepientes de cosas que has hecho, como por ejemplo el daño causado a los demás. Así que, pues, cuenta aquello que él ha hecho, que Pablo ha hecho, que con el auxilio de Dios se había mantenido firme hasta el presente, dando testimonio, sin decir nada al margen de los profetas y el mismo Moisés, que ellos dijeron que había que suceder, que se va viendo cómo se va cumpliendo todo, y lo que había de suceder era que el Cristo tenía que padecer, después resucitar primero, y después anunciaría la luz al pueblo judío y a los gentiles. O sea, no era un mensaje solo para los gentiles, ni solo Jesús había muerto por los judíos, sino que
Jesús murió por todos, tanto por su pueblo como por los demás, porque el pueblo de Dios se supone que es Israel, pero Él deja claro que es un Dios de todos y para todos. Claro, una vez dijo esto, cuando ya escucharon de nuevo a los gentiles, se vuelven locos. Les da mucha rabia escuchar esa palabra. Entonces Festo interrumpe gritándole: «¿Estás loco?». Él dice: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas». Él habla con valentía y dice: «No creo que se le oculte nada. No es algo que haya sucedido en un rincón». O sea, lo que estaba contando no era algo que nadie sabía, sino algo que se había hecho a la luz y que muchas personas sí que sabían. Así que bien, pues le hace unas preguntas Pablo al rey Agripa. Le dice el rey: «Por poco me convences para hacer de mí un cristiano». Y pues luego continúa diciendo que el rey que podría quedar en libertad si no hubiese apelado al César, lo que luego continúa con el camino a Roma. Y aquí pues se ve que Pablo y los prisioneros fueron entregados a un centurión que se llamaba Julio. Entonces Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Estuvieron muchos días de navegación, pero la navegación era muy lenta, llegaron con dificultad, hubo tempestad, naufragio. O sea, Pablo les advierte de que podían ir a la deriva, de también el temporal que les sacudía furiosamente, y pues poco a poco se ve cómo la esperanza iba desapareciendo. Sin embargo, pues acaban mal porque no escucharon a Pablo. Pero Pablo les dice: «Ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguno de vosotros va a morir, solo se perderá la nave», porque se le apareció el ángel de Dios y le dijo: «No temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César. Por eso Dios te ha concedido la vida junto con todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios y creo que todo sucederá tal como se me ha dicho». O sea, porque no era la primera vez que estaba viendo cómo Dios cumplía aquello que decía. Así que él estaba totalmente seguro en Dios y en su palabra, porque la palabra de Dios nunca falla. Y bien, pues aquí también se ve esa protección divina, porque al final esa promesa lo que conllevaba era protección divina y cómo Dios estuvo con ellos en todo momento y los protegió. Así que bien, también partió el pan, o sea, se ve reflejado el rito de la Eucaristía. Tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer porque llevaban muchos días sin comer. Ellos se animaron a través de esto, eran 276 personas, y lo que propusieron los soldados era matar a los presos para que no escapasen, pero el centurión que quería salvar a Pablo se opone. Entonces da una orden que es efectiva y de esa forma todos llegaron a tierra sanos y salvos. Es decir, que esa promesa de Dios se cumplió. El capítulo 28, el último capítulo de Hechos, empieza en Malta, donde dice que los nativos les mostraron una humanidad poco común. Una víbora le muerde la mano a Pablo y los nativos se piensan que era un asesino, o sea, porque claro, si se supone que todos eran presos, se piensan que Pablo también, a saber qué delito había hecho para estar ahí. Entonces se piensan que no se iba a escapar de la justicia divina y pues que iba a fallecer. Entonces Pablo no sufre daño alguno y de repente los nativos cambian de parecer muy rápido al ver que no le pasa nada. Se pensaban que era un dios, o sea, pasan de un extremo a otro, de que era un criminal a que de repente piensan que es un dios. Aparece Publio, que era el principal de la isla, que les recibe y les da amablemente hospedaje, y su padre estaba en cama, con fiebres, a lo que Pablo entra a verlo, se pone en oración, le impone las manos y lo cura. Al igual que sucedió con el padre, otros enfermos acudían a él y eran curados. Y dice que estos nativos les proveyeron de lo necesario. De Malta a Roma, donde cuando Pablo llega a Roma, los hermanos, informados de la llegada, salen a su encuentro, y Pablo, al ver a los hermanos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. O sea, aquí se ve esa unidad de la Iglesia Universal y el amor fraterno, el estar ahí, el recibirlo, a pesar de todo lo que tenía encima. Se le permite a Pablo permanecer en una casa particular con el soldado que le custodiaba. O sea, esto era que Pablo debía estar de una mano, del brazo derecho, atado con un soldado del brazo izquierdo del soldado. Sin embargo, esto no detuvo a Pablo, porque Pablo, pues una vez llega a Roma, aclara enseguida sus relaciones con la comunidad judía de allí.
Entonces, en primer lugar, el mensaje de Pablo siempre es a los judíos. Luego, cuando ya los judíos rechazan el mensaje, pasa a hablarles a los gentiles, pero siempre en primer lugar a los judíos, porque también, vamos a ver, los judíos entenderían muchísimo mejor a Pablo, aunque luego resulta que los que más dispuestos estaban a escuchar eran los gentiles. Así que bien, pues convoca a los principales judíos, sin haber hecho nada, les dice que fue entregado, los judíos se oponían, que fue forzado a apelar al César y que dice, por ese motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. O sea que al final la esperanza de Israel era la llegada de ese Mesías que Dios prometió en el Antiguo Testamento, que también cumplió con Jesús. A lo que los judíos, al explicarle todo esto, le dicen que no sabían nada de él, o sea, ni sabían quién era. Entonces lo que querían en ese momento era que les dijese lo que pensaba. Decían, pues lo único que sabemos de esa secta es que en todas partes encuentra posición. O sea, los judíos se referían a secta como el cristianismo. Después Pablo declara a los judíos de Roma que este tema y este texto es muy familiar al cristianismo primitivo, o sea, se ve que se leía constantemente o que era uno de los más leídos. Y ellos iban, los judíos iban a donde Pablo se hospedaba. Entonces Pablo les iba exponiendo el reino de Dios, les hablaba de Jesús, intentaba convencerles basándose en la ley de Moisés y en los profetas. O sea, el tiempo para Pablo no existía, o sea, él siempre estaba comunicando y compartiendo esta buena noticia, se ve esa perseverancia. Y bueno, pues lo que sucede en todo, que unos creían y otros no. A lo que Pablo dice, con razón dijo el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Y cita aquí Isaías y habla sobre todo de esa dureza de corazón. Dice, escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure. Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que la escucharán. Por último, acaba con un epílogo que deja como el final abierto, porque el libro de Hechos nunca acaba. El libro de Hechos continúa a día de hoy con la historia de la Iglesia. Aquí se cuenta lo que sucedió en la Iglesia primitiva, en los inicios de la Iglesia. Sin embargo, todo esto continúa. Así que bien, pues él se ve que no pierde tiempo, en ese epílogo lo dice. 2 años estuvo en una casa alquilada y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. Una de las cosas que me di cuenta después, o sea, estudiando, leyendo, es que, claro, o sea, principalmente tuvo que ser duro para Pablo, por lo menos los primeros meses, el predicar a los gentiles, porque a él se le llama a predicar a los gentiles. Cuando Pablo, si ya perseguía a los cristianos, imagínate lo que debían de significar para ellos los gentiles, o sea, entre nada y menos, y que los despreciaba como los despreciaban los judíos, que para ellos escuchar hablar de los gentiles era ocasión de escándalo. O sea, cada vez que Pablo hablaba de los gentiles, a los judíos le interrumpían. Así que se ve pues como el Espíritu Santo guía a Pablo en todo momento, le da fuerzas, le da esa valentía para hablar de Dios. Y pues os leo lo que ponía en uno de los estudios, y es que este es un símbolo de cómo el Evangelio no puede ser detenido y se extiende hasta los lugares más importantes de la sociedad. El hecho de que Pablo termine en Roma es considerado el cumplimiento de su misión apostólica y un símbolo de la universalidad de la Iglesia Católica. O sea, y una de las cosas con las que me quedo es que gracias a que muchos escucharon, creyeron, la historia de la Iglesia continúa y, de nuevo, tener claro que el libro de Hechos es un libro que no tiene fin, es una historia que sigue escribiéndose. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo donde concluimos el libro de Hechos y te cuento aquello que he aprendido. Y recuerda que ese encuentro con Cristo te puede cambiar la vida y que el día de mañana también hables como yo, de decir, yo antes de Cristo, cuando hacía esto, y ahora en mi vida después de Cristo, como pues muchos que hemos tenido ese encuentro con el Señor solemos decir.
Que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.